Señor presidente, imposible no referirse en un debate sobre la paz del país a lo que está ocurriendo en el sur del país y en el departamento del Cauca. Realmente quien debería estar en el Cauca no es el alto comisionado para la paz, ni la ministra del Interior, sino el presidente de la República. Con la actitud solícita en la que participó muy activamente, por ejemplo, en el fracasado cerco diplomático sobre Venezuela, permaneciendo 2 días en la ciudad de Cúcuta, en un acto de agresión a un país vecino, con esa misma actitud debería haber atendido la solicitud de las comunidades del sur del país y en particularmente lo que ha venido siendo la movilización conocida como la minga indígena. 9 muertos, 8 de ellos indígenas, señor ministro de Defensa, más de 20 heridos, 17 días de parálisis de la región del sur, en particular los departamentos de Nariño y Cauca. Hay problemas de abastecimiento en el departamento de Nariño y por supuesto en el departamento del Cauca. Y el presidente ha convertido en un asunto de honor no proceder a un diálogo directo con la minga indígena. Eso es absolutamente revelador de la poca importancia que el presidente le da al diálogo con la ciudadanía. Le está haciendo más caso al exministro Fernando Londoño Hoyos que al presidente del Senado, en esa y en muchas otras materias. Pero por supuesto que es absolutamente cuestionable esa actitud de negarse al diálogo por parte del presidente de la República. Y repito, debería ser él el que estuviese en el Cauca hoy dialogando con la minga indígena y no excusando para que no comparezca a este debate al señor autodenominado Alto Comisionado para la Paz. Yo quisiera, señor presidente, que por su intermedio le cursemos traslado a la Procuraduría General de la Nación el registro de la conducta del señor consejero para el posconflicto Emilio José Archila, que no comparece a esta sesión de control político sin ningún tipo de justificación ni de excusa. También a los ministros, en particular a la ministra del Interior, que no solo no atiende a este debate de control político, sino que tampoco delega en un funcionario del ministerio para que atienda este debate, que es un debate, como lo decía el colega Iván Cepeda, de la máxima importancia para el país. Es el primer debate quizás que se hace en el Senado de la República sobre la evolución y la implementación del acuerdo de paz. Pero yo quisiera señalar tratar de demostrar en este debate y en esta intervención, señor presidente, señores ministros, que la de Duque no es una política de paz, que el presidente Iván Duque no tiene una política de paz. Y pareciera ser que el presidente más bien estuviese interesado progresivamente en agradar al núcleo duro de la coalición de gobierno y en abandonar también progresivamente el discurso amable, el discurso aparentemente inofensivo frente a los acuerdos de paz que expresó al final de su campaña e incluso en el mismo momento de su celebración como presidente electo de los colombianos.
seguramente tiene que ver con el comportamiento de su imagen y de la aceptación de su gestión. El presidente Iván Duque, en los primeros 100 días de su gobierno, registraba apenas un 27.2% de aceptación. Y seguramente en la búsqueda de mejorar esos indicadores, el presidente de la República progresivamente, también su canciller, han venido abandonando un discurso de compromiso con el acuerdo de paz y con la política de paz del Estado colombiano, y han venido progresivamente abrazando el discurso mucho más, el que el Estado honre la palabra empeñada en un acuerdo. Y lo que estamos viendo claramente, lo vamos a demostrar a lo largo de este debate, es que no solo el gobierno del presidente Duque está incumpliendo los acuerdos, se está negando a la implementación de los acuerdos, sino que él y su bancada en el Congreso de la República actúan. En eso el presidente Duque se parece cada vez menos a Duque y cada vez más a Fernando Londoño, sino que también en este caso y en casi todos los casos en Colombia y en el mundo es un compromiso del Estado colombiano con la comunidad internacional. Segundo elemento que daría cuenta de la existencia de una política de paz, la decisión siempre permanente de buscar salidas negociadas con otros actores armados y con otros fenómenos de violencia. Resulta que este gobierno ha cancelado la posibilidad del diálogo como instrumento en la construcción de la paz. Tomó una decisión aprovechando, por supuesto, un hecho condenable y desafortunado como fue el ataque producido por el Ejército de Liberación Nacional a la Escuela de Cadetes General de Santander, a cancelar abiertamente una posibilidad de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Ya mi colega Iván Cepeda me ha ahorrado detalles en relación con ese asunto. También se ha negado este gobierno a utilizar un instrumento legal, que es el de sometimiento a la justicia de las bandas criminales, que fue además una decisión legislativa de este Congreso de la República y que estaría en la vía además de no desechar, no desestimar el instrumento de diálogo como una herramienta en el marco de una política pública de paz. Un tercer elemento, en un país como el nuestro, en unas circunstancias como las que caracterizan al conflicto colombiano, que darían cuenta de una política de paz, es una ocupación integral del territorio. Y fíjense lo que está pasando, señor canciller, lo que está pasando en el sur del país, lo que está pasando hoy en el sur de Córdoba, los campesinos que salieron a movilizarse por el incumplimiento del gobierno en relación con el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que está también previsto en el acuerdo, y lo que está ocurriendo en buena parte de los territorios que han sido escenarios del conflicto colombiano.
lo que está ocurriendo en el Catatumbo, lo que está ocurriendo en la Colombia profunda, el incremento de los índices de inseguridad en esas regiones, el copamiento de los actores armados ilegales. No solo no dialogamos para buscar desactivar esos fenómenos de violencia, sino que tampoco hacemos una ocupación integral del territorio. Lo que aquí se ha anunciado en relación con los 170 municipios por parte del doctor Archila, en relación con los planes de desarrollo con enfoque territorial, pues es sencillamente una reproducción de la misma fórmula de ocupación marginal desde el punto de vista de la política social y de la sustitución de los mercados ilegales por parte del Estado colombiano, que ha sido un comportamiento histórico en los territorios y que en buena parte explican la naturaleza y la geografía del conflicto colombiano, ligado también a fenómenos de violencia y a disputas de actores armados ilegales en esos territorios. Y en cuarto lugar, diría yo, por lo menos, un cuarto elemento que caracterizaría una política pública de paz, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la protección plena del ejercicio de la protesta social y la oposición política. Y no sobra aquí recordar, señor canciller, yo me imagino la cara que usted tendrá que poner ante la comunidad internacional cuando le preguntan por los más de 400 líderes asesinados en Colombia, cuando le preguntan por los líderes asesinados desde la posesión del presidente Iván Duque, para no decir que, por supuesto, también hay una responsabilidad en el gobierno anterior, y no me imagino lo que usted tendrá que dar como explicaciones respecto a la manera como se trata a la oposición política en Colombia. Quiero sencillamente reiterar, señor presidente, señores ministros, colegas y quienes nos están escuchando, que esos 4 asuntos que componen una política de paz de cualquier Estado y en particular del Estado colombiano son 4 grandes ausencias en el gobierno del presidente Iván Duque. Y por esa razón no tengo temor a equivocarme en afirmar que en este gobierno no existe una política de paz, una política pública de paz. Ahora, podríamos abundar en argumentos que demuestran esta afirmación que estamos haciendo en este debate. Y por supuesto este reclamo, porque es que el reclamo que le estamos haciendo al presidente Duque no es un reclamo que se derive de su voluntad individual o su de voluntad como mandatario. No, el reclamo que le estamos haciendo al presidente y a su gobierno es un reclamo que se deriva de la Constitución de 1991, del artículo 22. Es un reclamo que se deriva de los compromisos del Estado colombiano con la contraparte con quien firmó un acuerdo, el Estado, y por supuesto con la comunidad internacional con quien usted, señor canciller, tiene que tener una relación permanente. Porque también en materia de relaciones internacionales se ha venido desenmascarando una actitud, aun cuando uno podría decir que no es que hubiese una máscara, sino que ha venido habiendo o ha venido ocurriendo un cambio de actitud del gobierno colombiano de abandonar un discurso amable y un discurso comprensible del acuerdo para progresivamente quedarse atrapado en el discurso más duro, más pendenciero y más enemigo de la paz, para decirlo de manera clara. De manera clara. Ya el canciller y la política exterior colombiana no hace mayores esfuerzos en prometer cumplir los acuerdos en los foros internacionales y en las reuniones con jefes de Estado o con organismos internacionales, sino que va quedando al descubierto que, por ejemplo, en relación con el episodio de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y en relación con
la implementación de los acuerdos, lo que está quedando claro es que no existe ninguna voluntad ni ningún compromiso del gobierno en relación con los acuerdos y que, más grave aún, no existe una política de paz por parte del Estado colombiano. Y podríamos enumerar hechos que demuestran esta afirmación, doctor Holmes. Un ataque directo a la institucionalidad de la paz. Ya hemos visto, lo ha dicho aquí mi colega Iván Cepeda, me ahorra en detalles en esa materia, pero por ejemplo, no solo ha habido cambios en los nombres, sino también cambios misionales y funcionales en las entidades que están orientadas o que tienen la responsabilidad de la implementación de los acuerdos de paz. Eso ocurrió con la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El señor Ceballos, que era el viceministro de Justicia del hoy senador Álvaro Uribe Vélez y que tuvo bajo su responsabilidad el episodio, o mejor, la experiencia bastante significativa en materia de impunidad, que fue el Tribunal de Justicia y Paz, que fue el experimento de justicia transicional, el equivocado instrumento de justicia transicional que el hoy senador Álvaro Uribe diseñó en el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia. Instrumento de justicia transicional que por fortuna fue modulado en su entonces por la Corte Constitucional, porque lo que se pretendía era una impunidad al 100% con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero bueno, ya es evidente, la opinión pública lo conoce, los medios de comunicación lo saben, que hubo un cambio en los objetivos misionales y funcionales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ahora se llamaría Consejería de Legalidad. No lo han podido hacer, entre otras cosas, porque ello no se puede hacer por un decreto presidencial, sino que ello implicaría una reforma constitucional. La Alta Consejería para el Posconflicto cambiaría de nombre a ser Consejería para la Estabilización y la Consolidación, muy parecida a las zonas de consolidación de la política de orden público y de seguridad en tiempos del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, porque también el discurso del presidente Duque y el relato que quiere construir en relación con la negación del conflicto y con la negación de las víctimas es exactamente una vuelta al pasado, al discurso oficial de los 8 años de la seguridad democrática del hoy senador Uribe. La Consejería de Derechos Humanos se llamaría Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. En fin, digamos, hay una pretensión no lograda por fortuna de manera plena por parte del gobierno, de hacer cambios y de afectar la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz. Y quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En el Plan Nacional de Desarrollo viene un artículo que le otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para adelantar una reforma del Estado. No quisiera creer, y lo dejo aquí como una advertencia, que esa reforma del Estado sea para darle facultades al presidente de la República, para hacer lo que no ha podido hacer y para hacer lo que quiere hacer en relación con desmantelar la institucionalidad para la paz con la que cuenta hoy el Estado colombiano. Pero además, ese ataque desde la institucionalidad tiene que ver también con los nombramientos. Aquí ya lo señalaron. Es que los nombramientos en las entidades que tienen que ver con la verdad, con la memoria, que tienen que ver con los derechos de las víctimas, que tienen que ver además con la implementación en general de los acuerdos, son nombramientos que reposan en personas abiertamente contrarias y enemigas de la paz del país. Pareciera ser que el criterio con el que en la presidencia de la República se seleccionan a esos funcionarios sería el de inventariar cuántos discursos, cuántos trinos, cuántos pronunciamientos y cuántos ataques hicieron esas personas al acuerdo de paz y al propósito de reconciliación de los colombianos. Pareciera ser que ese fuera el criterio que gobernara al Palacio de Nariño cuando se trata de las instituciones que tienen que ver con la paz y la reconciliación de los colombianos.
No voy a mencionar aquí, o mencionémoslo, Mario Javier Pacheco, Vicente Torrijos, que querían nombrarlos en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Hay la pretensión además de quitarle dientes y de prácticamente quitarle todas las funciones en materia de memoria histórica al Centro de Memoria Histórica. Hubo un pronunciamiento, esa ha sido la reacción que ha habido por parte de las organizaciones de víctimas. Aquí está Aida Bella, que representa simbólicamente las víctimas de la Unión Patriótica, en retirar los archivos del Centro de Memoria Histórica por el terror que produce que esos archivos estén en manos del doctor Acevedo, cuyo propósito es construir una versión amañada en favor de los victimarios, para que sepamos quiénes están del lado de los victimarios y quiénes están del lado de las víctimas, en favor de los que hicieron la masacre de la Unión Patriótica. Eso es lo que quiere hacer este gobierno. Esa es la convocatoria a la unidad nacional que nos hizo el presidente Duque. Lo que está haciendo es fracturando la unidad nacional, aumentando la polarización del país, incrementando la inseguridad jurídica. Me decía una persona de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas que en los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, la gran preocupación ya no solo de los mandos medios y de los jefes de las FARC, sino de la base de excombatientes de las FARC, no son los proyectos productivos en los cuales ha habido innumerables incumplimientos por parte del Estado. No solo en relación con que en agosto se terminan los contratos de los espacios territoriales y aún no sabemos cuál es la solución que el gobierno tiene planteado en esa materia, si va a acabar con los espacios territoriales, si va a dejar en el limbo el proceso de transición a la vida civil de los excombatientes que están en esos espacios territoriales. Yo quisiera saber, aquí no está el doctor Archila para que me lo responda, pero por lo menos que nos lo responda por escrito, que nos diga qué va a pasar con los espacios territoriales. Pero hoy la gran preocupación de esos excombatientes, doctor Holmes Trujillo, es la incertidumbre jurídica derivada de las objeciones presidenciales, que no son ningunas objeciones constitucionales, que no son ningunas objeciones, por conveniencia, sino que son objeciones constitucionales invadiendo la competencia de la Corte Constitucional a la Jurisdicción Especial de Paz. El daño que ha hecho el presidente de la República con esas objeciones a esas personas que están haciendo el tránsito a la vida civil, el daño que le ha hecho el presidente de la República con esas objeciones a quienes están compareciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz, más de 2.000 agentes del Estado, miles de excombatientes que tienen que concurrir, o cientos o un número importante de excombatientes que tienen que concurrir del lado de la FARC a la Jurisdicción Especial de Paz, y el daño que nos está haciendo como nación y como Estado ante la comunidad internacional, que es de su entera responsabilidad, doctor Holmes Trujillo. Yo no quisiera estar en sus zapatos, no quisiera estar en su papel de defender estos incumplimientos y esta irresponsabilidad que nos hace parecer a una república bananera y no a un Estado que había conquistado una importante respetabilidad en la comunidad internacional. No voy a hablar tampoco de Claudia Ortiz, que está ya investigada además por la Procuraduría por su abierta participación en política. Bueno, cuando vimos un video también del senador Uribe desde un evento del Centro Democrático llamando a la Agencia Nacional de Tierras y la funcionaria diciéndole presidente con toda reverencia, así se administra el poder en este periodo de gobierno, señor presidente. Bueno, también la ausencia de esta política de paz se expresa en el marchitamiento de los acuerdos en el Plan Nacional de Desarrollo y en las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz. No me voy a detener en lo de la Jurisdicción Especial de Paz, porque eso será materia de amplias discusiones en el Congreso de la República, en las plenarias de Senado y Cámara, esperemos que así sea. Pero, por supuesto que lo que hasta ahora hemos intentado revisar, lo aprobado en primer debate en comisiones económicas conjuntas, y se evidencia claramente un incumplimiento de los requisitos planteados en el COMPES 3932 del 2018,
en el cual se determinan los lineamientos para vincular los compromisos definidos en el plan marco de implementación de los acuerdos, ¿no?, en materia de planeación, programación y seguimiento de políticas públicas. Porque lo sabrán ustedes, amigos funcionarios del gobierno, que una decisión de gobierno y una política pública tiene por supuesto que expresarse en estos instrumentos técnicos. Precisamente por eso se incorporaron en los acuerdos, para que estos compromisos no quedaran sometidos al vaivén de la voluntad de un presidente o de un gobernante. De eso se trataba cuando se hablaba de un blindaje de los acuerdos, de garantizar que efectivamente la palabra empeñada del Estado colombiano, como ha sido tradición en Colombia, se cumpliera, sobre todo cuando se trata de un derecho superior como es el derecho a la paz. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los asuntos presupuestales. La señora directora de Planeación ha insistido una y otra vez que están destinados recursos por el orden de los 37.1 billones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo para la implementación de los acuerdos. Pero lo que ha sido también evidente es que no hay compromisos claros con los PDET, con los planes de desarrollo de enfoque territorial. Las inversiones que están en el plan de desarrollo son las inversiones que habitualmente ha hecho el Estado en esos 170 municipios. No hay un valor agregado derivado del acuerdo de paz. También es evidente, por ejemplo, que no hay focalización de recursos en los OCAD, en el OCAD Paz para los municipios PDET. No hay inclusión en el Sistema General de Participación de la categoría Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, ni focalización de los recursos del Fondo Colombia en Paz. Los 16 PDs contemplados en el Acuerdo de Paz constituyen además la principal estrategia de construcción de una paz territorial que no adquiere la suficiente importancia en el marco de las decisiones del gobierno. Incluso hay que decir que el propio diagnóstico que el gobierno hizo, que el presidente Duque hizo, que su gobierno hizo, cuando revisó lo hasta ahora cumplido en el acuerdo, ese propio diagnóstico tampoco se resuelve en las decisiones del Plan Nacional de Desarrollo y en las decisiones o en lo contenido, digamos, de las decisiones en general del gobierno para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Decía el gobierno en aquel entonces que había presupuesto insuficiente, que había dispersión de recursos de la cooperación internacional y que el Fondo Colombia en Paz no lograba cumplir con su misionalidad. Pues bien, lo que hasta ahora el presidente Duque ha hecho en nada se compadece con el propio diagnóstico hecho por el gobierno en relación con las obligaciones en la implementación del acuerdo. El doctor Archila insiste una y otra vez incluso el discurso del canciller también insiste en que el gran compromiso del gobierno es en materia de desarme, desmovilización y reinserción, que es además un enfoque restrictivo con relación al enfoque y a la naturaleza del acuerdo de paz firmado con las FARC. Es que el acuerdo con las FARC, estimados ministros, no se reduce a la desmovilización y a la reinserción de unos excombatientes que estaban en la ilegalidad. Habrá que recordarles de nuevo que el acuerdo es un acuerdo de 5 puntos. El acuerdo incluye un punto de desarrollo rural. Los 170 municipios incluidos en los PDET no podrán ser atendidos en materia de construcción de territorios de reconciliación si ello no está acompañado de decisiones claras en materia de implementación del punto 1 del acuerdo. Igual ocurre con la política antinarcóticos, que es otro de los puntos del acuerdo, o con lo que tiene que ver con las reformas políticas para la paz, la necesidad de que avancemos en una sociedad mucho más pluralista y mucho más garantista para el ejercicio de la oposición, o lo que tiene que ver con las víctimas y en general con todo el proceso de reincorporación. Ahora, hay otro elemento también y otro mensaje que está en contravía de una política de paz por parte de este gobierno. Lo mencionaba de manera muy rápida el senador Iván Cepeda, tiene que ver con la política de seguridad y de orden público de este gobierno. La política que lanzó el presidente Duque
lo que viene en la Ley de Orden Público y las modificaciones que introdujo la bancada de gobierno en el Congreso de la República, que prácticamente, por fortuna, logramos frenar esa pretensión de manera significativa, pero en general lo que expresa esa actuación de la bancada del Centro Democrático en el Congreso de Colombia y lo que expresa además la política del presidente Duque es una vuelta a la política de seguridad democrática, con sus redes de informantes, que colocó en una situación de victimización a sectores de la población civil y que comprometió también a sectores de la población civil con fenómenos de violencia ilegal. Las famosas zonas de orden público vuelven de nuevo, incluso tienen la pretensión de ponerlas a competir con las zonas de los planes integrales, de los planes con enfoque de desarrollo territorial previstos en el acuerdo de paz. Es decir, dirigir todos los esfuerzos y los recursos financieros e institucionales ya no a la consolidación de la paz como derivada del acuerdo, sino más bien dirigir todos esos esfuerzos a convertir esas regiones en un nuevo polvorín de violencias cruzadas con la responsabilidad y con la participación de agentes del Estado, como ya ocurrió en el pasado. Es que aquí no estamos hablando de hipótesis, aquí estamos hablando de realidades dramáticamente documentadas por las organizaciones de derechos humanos, por los organismos internacionales y, por supuesto, por la propia sociedad colombiana. Y bueno, podríamos mostrar aquí un cuadro de cómo va el proceso de implementación de los acuerdos, porque ese es el otro indicador de la manera bastante irresponsable como el gobierno ha venido asumiendo esta responsabilidad. Y no lo digo yo, lo dice el CERAC y el Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, que tienen la responsabilidad de hacer de Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, el famoso CECIBI, que además ha tenido, digamos, una historia bastante traumática en lo que va del gobierno del presidente Duque, en la convocatoria de ese organismo, en la manera como el gobierno actúa en ese organismo en relación con el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, aquí están las personas que acuden directamente a ese organismo. Pero dice ese informe, el último, el quinto informe, elaborado por esta Secretaría, que de los 5 puntos que ha definido el acuerdo final y que se despliegan en 17 ítems, el estado de ejecución por temas se encuentra de la siguiente manera. 3 temas con incumplimiento, 3 temas con incumplimiento, 9 temas con retrasos y solo 5 con avances. Es decir, y en eso de los avances no solo hay que contar lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque, que es muy poco realmente, ¿no?, sino que también hay que contar lo que se hizo a finales del gobierno del presidente Santos una vez se empezó la implementación de los acuerdos. Yo tengo aquí un cuadro detallado, que quiero que por favor me lo faciliten en pantalla, de cada uno de los puntos y de los temas, ¿no? En el punto 1, tema 3, retrasos en su formulación que dan lugar al cumplimiento, etcétera, después de las 12 meses de la firma del acuerdo, y tiene que ver con la normatividad en la implementación de lo acordado en el campo de la reforma rural integral, que es un tema absolutamente crucial para desactivar los fenómenos de violencia que dieron origen al alzamiento armado de las FARC y en particular al conflicto armado colombiano. En el punto 2, tema 3, la promoción del pluralismo y la reforma político-electoral. Ya sabemos lo que ha ocurrido con ese punto, las modificaciones que eso ha tenido en el trámite en el Congreso de la República, etcétera, etcétera. El punto 5, tema 3, en lo que tiene que ver con el proceso de reparación, que ha iniciado con retrasos y pocos avances y con una correspondencia parcial con el acuerdo. En relación con el papel de la Fiscalía, ya el colega Iván Cepeda ha señalado muy bien la manera como
para el fiscal general de la Nación es mucho más importante que los recursos de reparación se dirijan a otras destinaciones, ¿no?, en cambio de que se dirijan a la reparación de las víctimas. Y por supuesto que hay un incumplimiento con relación a la modificación de la Ley 1448, cuya vigencia expira en el año 2021, que requiere, por supuesto, una adecuación con relación a los acuerdos de paz. Esos son los tres temas de incumplimientos que señala este informe, este quinto informe de seguimiento. Y luego hay 9 temas con retrasos. En el punto 1, el acceso y uso de la tierra. En el mismo punto 1, el diseño y la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, ya lo hemos señalado, y los planes de acción para la transformación regional. En el punto 3, el tema 2, reincorporación socioeconómica y política de las FARC a la vida civil, los retrasos que han habido allí, incluso han tenido que los amigos del partido de la FARC que llamar la atención sobre los recursos que deben garantizar la renta básica para los excombatientes, en los cuales también han habido retrasos reiterados, las garantías de seguridad, cerca de 90 combatientes, ustedes me corregirán, o un poco más, 94 excombatientes asesinados en lo que va corrido del acuerdo de paz, y no precisamente porque hagan parte de las disidencias, sino que han sido sobre todo personas comprometidas con el acuerdo de paz. Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y los planes integrales de desarrollo alternativo con participación de las comunidades, pues ahí está la movilización en el sur de Córdoba, que da cuenta del incumplimiento en relación con ese tema. El Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas. Lo que ha hecho más bien el gobierno colombiano, por el contrario, fue expedir el decreto de penalización del consumo de drogas y de persecución del consumo, muy en contravía además de lo que se había establecido en el acuerdo. La solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, el tema de justicia, las garantías y compromisos con los derechos humanos, en fin. Y bueno, hay 5 temas de avances, los voy a señalar rápidamente. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política. Esto es Estatuto de la Oposición, aprobado en la anterior legislatura, no en esta. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluida la participación directa. Dejación de armas, que fue sobre todo un compromiso de las FARC. Acción integral contra las minas antipersonales, que fue un programa de desactivación de minas que arrancó en el gobierno anterior. Y el tema de verdad, que fundamentalmente ha sido la constitución de la Comisión Nacional de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, etc. Y en la actividad legislativa, pues lo que hay que decir es que, por el contrario, lo que ha hecho la bancada del gobierno es presentar iniciativas en contravía del acuerdo. Bueno, el proyecto de modificación de la ley de víctimas y la ley de tierras es prácticamente un proyecto de ley en favor de los despojadores y no en favor de las víctimas. Ya sabemos cómo hay que invertir el orden de las vallas colocadas en Antioquia, de qué lado están quienes están con las víctimas y de qué lado están los que están con los victimarios. Solo para mencionar ese asunto. Y finalmente, el impacto que tiene sobre las relaciones internacionales, porque es evidente que la paz interna cada vez tiene una relación más directa con la paz externa. No solo estamos polarizando y dividiendo al país, no solo estamos atacando el acuerdo de paz y revelando la ausencia total de una política de paz en el gobierno del presidente Duque, sino que nos hemos inventado un enemigo externo, un enemigo en la frontera, para justificar este discurso guerrerista y confrontacional del presidente Duque y de su gobierno. La estrategia de cerco diplomático sobre Venezuela es un absoluto fracaso. La iniciativa de crear Prosur es un UNASUR pero de derecha. Y así no se construyen las dinámicas de integración regional de los estados. La integración de los estados no se debe corresponder a una lógica ideológica. Tan equivocado fue o pudo haber sido lo de UNASUR como tan equivocado es la iniciativa de Prosur.
someter las relaciones internacionales y la integración de nuestros estados a una lógica, a una racionalidad ideológica, es absolutamente equivocado. ¿Y qué no decir de lo de Venezuela? Ahí tenemos 5.000 venezolanos en Venezuela, en Cúcuta, en unas circunstancias absolutamente deplorables, porque además no tuvieron ni un plan de emergencia para atender a esos 5.000 venezolanos que se vinieron no al concierto musical, sino a un concierto de equivocaciones de la política exterior del presidente Duque y de su canciller. Hay que decirlo de una manera clara. Esa línea fronteriza a la altura de Cúcuta se convirtió en una pequeña franja de Gaza, con acciones de violencia, además, en muchas ocasiones protegida por la fuerza pública, o por instituciones públicas, o por agentes del Estado. Tenemos entre 800 y 1.000 exmilitares venezolanos alojados en hoteles en Cúcuta, que no sabemos quién los financia, señor canciller. ¿Quién financia la protección de esas personas? Hay videos además de esas personas y hay testimonios de ellos que dicen que están recibiendo entrenamiento militar en Cúcuta. Y yo le quiero preguntar, señor canciller, ¿eso hace parte de la política exterior de Colombia? Entrenar exmilitares o militares venezolanos que están viviendo en territorio colombiano. ¿Eso con quién ha sido consultado? Eso es una decisión del presidente de la República. Eso también es política de guerra, que tiene además unas enormes consecuencias a lo largo y ancho de la frontera con Venezuela, porque como ustedes mismos lo denuncian una y otra vez, el Ejército de Liberación Nacional hace presencia al lado y lado de la frontera. ¿O esa es la estrategia para enfrentar la amenaza de los fenómenos de violencia que son de naturaleza binacional o de naturaleza fronteriza? Esa es estimular la deserción de soldados de Venezuela, traerlos a hoteles en Cúcuta y entrenarlos, no sabemos por quién, si por miembros, señor ministro de Defensa, del Ejército colombiano y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y yo creo que esos son los asuntos que el país necesita conocer y que necesita conocer esta comisión, que entre otras cosas tiene como función constitucional los asuntos que tienen que ver con las relaciones internacionales de Colombia. Ya habrá tiempo para hacer una discusión sobre lo que ha pasado con la política exterior de Colombia en relación con Venezuela, señor canciller. Y yo creo que vale la pena que usted nos dé explicaciones que no nos han dado todavía. Pero en relación con este debate de la paz, yo sí creo que ese asunto de Venezuela está incrementando los riesgos de violencia en el territorio colombiano y en la frontera con Venezuela, allá en el Catatumbo, doctor José Luis, en ese Catatumbo que tanto nos duele, allá por supuesto que va a haber un efecto incremental de la violencia que ha padecido ese territorio hace décadas y décadas, un territorio que además le ha entregado más de 100 años de petróleo a la nación y que hoy no cuenta con la más mínima infraestructura de vías terciarias ni de equipamientos públicos para sus habitantes. Y bueno, yo quiero terminar con lo siguiente, señor canciller, y es una preocupación que quiero dejarle expresada. Esta manera como se ha querido explicar lo que ha ocurrido con el acuerdo de paz nos está llevando también a romper, a fracturar y a polarizar la relación de la comunidad internacional con Colombia y con el proceso de paz. Y es probable que eso tenga un efecto positivo para la imagen del presidente en el corto plazo a nivel interno, pero tiene unas consecuencias devastadoras en materia de política exterior en el mediano plazo, porque eso va a afectar la confianza de los cooperantes internacionales con Colombia, porque eso va a afectar la confianza de Colombia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional. A usted lo entrevistaron en Blue cuando estaba reunido en La Haya con la fiscal de la Corte Penal Internacional. Y los periodistas le preguntaban a usted y le preguntaban al doctor Fernández de Soto, que curiosamente fue el que se inventó la diplomacia para la paz en el gobierno del presidente Andrés Pastrana.
pero ahora se ha convertido en un botafuegos contra el sistema de Naciones Unidas. Vea usted, ¿no? La gente tiene derecho a cambiar, por supuesto, pero no de esa manera y en un asunto tan sustancial para el país como es el de la conquista de la paz. Pero dijeron una y otra vez, les preguntaban, oiga, pero Juan Carlos Iragorri, recuerdo, de RCN Radio, le preguntaba, pero ¿qué fue lo que dijo el señor Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, sobre las objeciones del presidente a la ley estatutaria? ¿Qué fue lo que dijo? No supieron decirlo. Y cuando los combinaban a que dijeran, entonces, doctor Holmes Trujillo, usted dijo, no, es que yo no puedo dar detalles porque esa es una reunión privada. Yo me pregunto si las relaciones internacionales de Colombia son un asunto privado, si un asunto tan delicado como es este tema para la paz del país y como lo es para el compromiso de Colombia con la comunidad internacional, sea un asunto que tenga que considerarse como un tema privado. Yo quiero que usted en esta sesión, yo le quiero preguntar lo mismo que le preguntaron los periodistas, cuál fue realmente la opinión del señor secretario general de las Naciones Unidas. Nosotros enviamos una carta, muchos de los que estamos acá, preocupados al secretario general de las Naciones Unidas. Esa carta yo supongo que precipitó su gira intempestiva ante Naciones Unidas y ante la Corte Penal Internacional. Incluso escuché al doctor Ceballos diciendo que no, que nosotros no teníamos por qué haber mandado esa carta. Ahora nos toca pedirle permiso al doctor Ceballos a ver a quién nos dirigimos, ¿no? Porque según él teníamos era que dirigirnos al jefe de la misión de verificación en Colombia. Bueno, pero aquí hay que recordar, para ilustrar la manera como estamos fracturando nuestras relaciones internacionales, el tratamiento que recibió el delegado de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, solo porque se atrevió a decir, ¿no?, que el presidente debería sancionar la ley estatutaria de la JEP sin ningún tipo de objeciones ni de dilaciones, ¿no? Volvimos a los tiempos en los que se pretendía negar el mandato que tiene esa oficina. Es que el mandato de la oficina, doctor Holmes Trujillo, no es el de servir de notario del gobierno, es el de advertir sobre los problemas de derechos humanos que tiene el país y, por supuesto, hacerle las solicitudes y las exigencias que corresponde a un Estado como el colombiano, que hace parte del sistema de Naciones Unidas. De tal suerte que son muchas las preguntas, por supuesto, que están planteadas, pero yo quería sencillamente abundar en detalles sobre lo que para mí consideramos son pruebas fehacientes de que este gobierno no tiene una política de paz, señor presidente. Muchas gracias. Senador.